Para iniciar Access 2010 tenemos que presionar en este botón que ves aquí en tu parte inferior, que dice iniciar, y podemos poner la palabra Access y Windows 7 nos buscará el programa. Como puedes ver, aquí está el icono. La otra forma de buscarlo es abriendo nuevamente iniciar, ir a todos los programas y en todas estas carpetas buscar la paquetería de Microsoft Office. Es esta que está aquí y podemos iniciar Microsoft Access 2010. Presionamos y a continuación se debe de abrir el software. Lo primero que te muestra es unas plantillas disponibles, estas si tienes conexión a internet, y plantillas de Office.com. Todas estas son las opciones archivo, inicio, crear, datos externos, herramienta base de datos. Como no hemos creado una base de datos, todas estas opciones aparecen bloqueadas ya que aún no la hemos creado. Primero te voy a explicar para qué sirve cada uno de estos botones. Aquí tenemos en la pestaña archivo la opción guardar, nos dará guardar una base de datos. Access tiene una funcionalidad muy especial. A diferencia de Excel y de Word, las bases de datos de Access primero se deben de crear, se guardan y después podremos ir guardando o automáticamente el software nos va guardando todos los datos. Esto se debe normalmente a que una base de datos hecha con SQL en sí es pues un almacenamiento de datos que se debe hacer automáticamente y Access 2010 tiene esta prestación. Tenemos el guardar objeto como, este es cuando guardemos una base de datos. Voy a crear una base de datos prueba para que veas cómo funciona. En esta pestañita de aquí elegimos la ruta donde queremos colocar nuestra base de datos. Lo voy a colocar en la carpeta de curso Access. Aquí la tengo. A continuación voy a crear una nueva carpeta. Eso ya es criterio de ustedes. La voy a guardar en esta ruta. La base de datos el nombre de archivo se llama prueba y en Access 2010 tiene extensión ACCDB, que es base de datos Microsoft Office Access 2007. Si quisiéramos cambiar el formato, tenemos los formatos 2002, 2003, el formato 2000 y uno de proyectos de Microsoft Access. Como esto se escapa al curso, no les recomiendo cambiar el formato, ya que estas son versiones muy antiguas, lo que es 2002 y 2003, o la versión base de datos 2000. Esto nos va a servir mayormente para cuando encontremos una base de datos realizada con Access 2002 o 2003 o un formato del año 2000. Entonces nos va a servir. Por el momento eso no entra dentro de este curso. Le damos guardar, aceptar. La base de datos el nombre de archivo, la ruta se ha guardado. A continuación le doy en crear y vemos cómo ya aparece una primera tabla. Continuamos en archivo y vemos que ya se han habilitado los iconos que teníamos bloqueados. Esto es porque ya tenemos una base de datos. Esta pantalla de aquí ha cambiado. Vemos que nos aparecen dos iconos más que son compactar y reparar y también cifrar contraseña. Más adelante veremos estas grandiosas opciones que son muy esenciales en una base de datos. Vemos que ya se ha habilitado guardar objeto como, lo podemos guardar como una tabla, es lo único que tenemos aquí, solamente tenemos un objeto que es la tabla. No lo vamos a hacer por el momento, les estoy mostrando cómo funciona esta pestaña de archivo. Tenemos también guardar base de datos como, esta opción nos dará pues para poder guardarla en otros formatos. Nos aparece esta ventanita.
¿Desea que Microsoft Office Access cierre todos los objetos abiertos? Le damos que sí. Y nos aparece esta ventana. Vemos que solamente nos da una opción. Le damos cancelar. Regresamos a la pestaña archivos. Tenemos la opción de abrir. Con esta abriremos la ruta a una base de datos. Esta cierra la base de datos. Aquí están las bases de datos que hemos ido creando. Tenemos información reciente, todas las bases de datos recientes, nuevo, las plantillas que teníamos cuando iniciamos la base de datos, que son plantillas disponibles y plantillas de Office.com. También tenemos una opción para imprimir, también lo veremos más adelante. Guardar y publicar, podemos guardar nuestra base de datos con una serie de extensiones que ya vimos anteriormente, pero también tenemos opciones avanzadas que son de empaquetar y firmar, crear ACC, realizar copia de seguridad, SharePoint. Todo esto lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el curso. También tenemos una opción de ayuda que no utilizaremos porque aquí estamos aprendiendo en este curso. También tenemos las opciones que también iremos viendo una por una y a conforme vayamos creando nuestra base de datos, iremos viendo cómo funciona cada una de ellas. Y finalmente salir. Si presionamos aquí, salimos de la base de datos y la base de datos va a quedar automáticamente guardada. Vamos a comprobar esto. Voy a la carpeta en donde guardé la base de datos. Es esta de aquí. Si cierro mi base de datos, le doy salir. Automáticamente ha quedado guardada. Son las 9:48 de la mañana. Dice que la fecha de modificación fue el 25/08/2015 a las 9:48 de la mañana. Como pueden ver, automáticamente se va guardando la base de datos. En el siguiente video veremos las demás pestañas que tiene Office Access 2010, lo cual aprenderemos bastante. Si eres un usuario avanzado, pues yo creo que te puedes saltar esta parte, pero si aún vas iniciando con Access, es esencial que sepas cómo funcionan cada una de las pestañas.